En el marco de los diálogos que estamos generando en este primer simposio internacional de arte y descolonialidad, estamos transitando este diálogo de arte y territorio destinado a analizar las distintas experiencias didácticas que se dan en la descolonialidad, en particular en nuestro conurbano bonaerense. Como parte de este ciclo, invitamos a Pablo D'Andraia a charlar con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Por favor, ¿nos contarías cuáles son las instituciones en las que trabajás? Bueno, yo trabajo en la Escuela de Arte de Florencio Varela, que es un instituto superior de educación artística en música, artes visuales y cerámica. Pero además de eso, yo superviso toda la enseñanza artística en el distrito de Quilmes, en las escuelas de nivel obligatorio, inicial, primaria, secundaria, y las orquestas, el programa Orquesta Escuela que funciona en Quilmes. Esa es mi tarea. Ahí no tengo escuela específica, sino que superviso todas esas escuelas. Son más de 170 servicios. Sí, gran desafío. ¿Cómo se conecta, según tu experiencia, la enseñanza de las artes con el territorio y con las comunidades en donde están esas instituciones? Bueno, es complejo en el sentido de que no hay una conexión a priori de buena calidad en las familias y en los estudiantes de nivel superior para dar cuenta de estas posibilidades de conexión. Si bien existen, cuando empezó la pandemia, uno pensaba, bueno, hay más de un celular por habitante en la República Argentina, tiene que funcionar, esto tiene que funcionar. Pero está claro que esto no es así, de ninguna manera. Incluso que muchos jóvenes o niños y niñas no conocen el uso del celular. O sea, conocen algunas aplicaciones como WhatsApp o Facebook o redes sociales, pero nos costó a todos sacarle como el máximo provecho, el máximo jugo a las posibilidades del uso del celular. Eso por un lado. Por otro lado, la dificultad de conexión en las casas, ¿no? Y por otro lado, que cuando no había conexión a internet hay datos, y esos datos se repartían entre varias personas de una misma familia, con lo cual las formas de conexión eran dispares, tanto en eficacia como en horarios. Eso hizo que las cosas fueran muy paulatinamente resueltas y en muchos casos no se pudo resolver. Tengamos en cuenta que hablamos en el contexto del conurbano, segundo cordón y tercer cordón del conurbano bonaerense, ¿no? Y en términos positivos, digo, la pandemia implicó estos desafíos que mencionás y que tienen que ver con poner de manifiesto la gran desigualdad que siempre supimos que existía, pero bueno, en este caso la pandemia nos arrinconó y nos obligó a las autoridades y a muchas instituciones a poner de manifiesto la desigualdad que vivimos no solo los estudiantes, sino como decís vos, los docentes, no docentes, todos quienes Sí. participamos de la experiencia didáctica. Pero ¿y qué cosas positivas te parece que trajo de algún modo, o en cierto sentido, la pandemia que quizás llegaron para quedarse? Bueno, justamente lo que costó es lo positivo también. La ampliación en recursos, la obligatoriedad en los colegas de ayornarse en cuanto a las posibilidades tecnológicas que estaban disponibles desde tiempo atrás y de las que nadie echaba mano porque, bueno, siempre el dispositivo escolar en todos los niveles, no solo en el nivel obligatorio, fue presencial con tiza y pizarrón, en un modelo escolar decimonónico, ¿no? De principio del siglo XX quizá. Todavía sigue siendo como muy fuerte los paradigmas de la ley 1420 que la ley original de Sarmiento, partiendo de ahí. Entonces, las posibilidades de adaptar o de ayornar tanto en artefactos modernos o en dispositivos tecnológicos
las clases en cualquiera de los niveles, yo amplío a los otros niveles, no solo a nivel superior de educación artística, obligó que el 20 de marzo del 2020, que fue el día que comenzó la restricción escolar, de una semana para la otra hubo que salvar una brecha casi centenaria en cuanto al uso de dispositivos. Entonces, hubo que trabajar en persuadir a los docentes de que el celular no solo es, o la computadora, no solo es un elemento de uso doméstico, familiar y social, sino que también podía ser de uso laboral. Y eso llevó tiempo. Pero algunos dispositivos, como este mismo que estamos usando ahora, o algunas aplicaciones modernas como Podcast o Padlet, o distintos tipos de uso de redes, la forma de construir videos, de edición en música, de edición en video, fue rápida en función de salvaguardar y salvar estas brechas, ¿no? La posibilidad de esta comunicación, ¿no? Que podemos mantener nosotros en este momento, creo que a mí no se me hubiese ocurrido hace 2 años atrás. Entonces, estos son los aspectos positivos que, a mi modo de ver, llegan para quedarse. El otro día me tocó en una escuela trabajar con una docente de artes visuales, la construcción de una galería de arte virtual con trabajos de chicos de escuela primaria. Eso lo estaban haciendo dentro del aula con los chicos, no en la restricción, en la virtualidad, sino que había un espacio virtual dentro de otro espacio que no era virtual, sino que era real y presencial. Estas nuevas como desbalances que se van cubriendo son novedosos y creo que son nuevas herramientas que si los pedagogos la pueden incorporar a los nuevos diseños curriculares, llegaron para quedarse. Bien, y en relación con eso también tenemos la cuestión de cómo descolonializar nuestros contenidos, ¿no? Cómo a partir de la formación de estos sujetos, como sujetos críticos que tenemos en estos espacios de las aulas ahora virtuales y reales, como decís vos, de algún modo ese modelo decimonónico que nos cuesta tanto desarticular también tiene unos contenidos eurocéntricos todavía. ¿Vos encontrás que persisten los modelos eurocéntricos? ¿Hay un camino? ¿Desde dónde vendría ese camino para descolonializar los contenidos, los programas, los métodos? Yo no creo que tenga que ver la pandemia con esos nuevos caminos. Me parece que es una lucha, un desafío que se lleva adelante desde hace muchísimo tiempo dentro de las artes, desde un sector del plantel docente de la provincia de Buenos Aires. No todos están de acuerdo, y en esto quiero ser claro porque no me parece que la bajada o la indicación de la Dirección General de Cultura y Educación, que es ni más ni menos que el Ministerio de Educación en la provincia de Buenos Aires, sea muy prescriptiva en función de estas miradas no eurocéntricas. Sí, en el diseño aparece, a mi modo de ver, aparece de un modo tibio, que necesita como de una presencia más fuerte, que seguramente podrá ser más rápida en la medida que estas nuevas conquistas tecnológico-virtuales se acoplen, pero no están asociados unos con otros. Me parece que todavía queda, sobre todo en generaciones antiguas de docentes, o los que somos mayores, digamos, una dificultad para el abordaje de una mirada no eurocéntrica del arte. Y dentro de la escuela de arte, todavía hay discusiones con algunos docentes acerca de cosas absolutamente superadas como artes mayores y artes menores, o una valoración en función de una mirada que salga o que rompa con esa mirada de conservatorio. Yo me formé en un conservatorio, yo estudié en el Conservatorio Manuel de Falla de la Ciudad de Buenos Aires, que es una mirada muy eurocéntrica,
donde se valoraba las expresiones artístico-musicales desde una mirada europea, digamos. En algunas materias sueltas pudimos estudiar o establecer alguna mirada o un vistazo sobre cuestiones descolonizadas. Hoy en día el modelo de escuela de arte, como el de Florencio Varela, aporta estas nuevas entrecruzamientos, digamos. Pero son todavía no predominantes. O sea, todavía queda mucho por delante, queda mucho por trabajar y queda mucho por asesorar a los docentes sobre estas otras miradas, ¿no? También es necesario, al pensar en descolonializar la enseñanza, descolonizar los cuerpos, las identidades. La ESI se ha vuelto una herramienta en ese sentido para el trabajo áulico que nos permite interpelar de otra manera todo el proceso de enseñanza, ¿no? La construcción de identidad de los estudiantes, de los docentes. ¿Cómo ves vos ese incipiente de construcción que se va haciendo de algunos que hasta ahora se consideraban roles naturales, tanto del lado del docente como del estudiante, como de las cuestiones de género, de pertenencia, de autopercepción, que podemos ver en los distintos espacios áulicos, en eso tengo especialmente en algunas el cosas para espacio de las decir artes, que ¿no? son vinculadas al asesoramiento de mi rol como jefe de área dentro de la Escuela de Arte. Y tiene que ver específicamente con una mirada contextualizada del abordaje de los aprendizajes, o el abordaje o la construcción de los aprendizajes de parte de los alumnos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí recuperar algunos postulados de las fines de la década del 60, y específicamente hablando de Paulo Freire, que parecía olvidado, en función de que los aprendizajes y las construcciones de herramientas para la futura tarea como artistas o docentes de arte de los estudiantes partan de un aprendizaje, de un saber contextualizado de su propia historia personal, de la propia historia personal de los estudiantes, en el contexto, en este caso donde me toca trabajar en Florencio Varela. Es trabajar como docente con una escucha atenta, trabajar dentro del aula tomando estos emergentes que los alumnos traen e indagar sobre sus propias sobre sus propios deseos, sobre sus propios saberes y motivaciones que los ha traído a estudiar arte. Y en esas tramas, que por supuesto son privadas y no se develan dentro del ámbito áulico, aparecen los emergentes necesarios para tomar y pensar y deconstruir historias en un entramado que necesariamente incorpore estos aprendizajes que se construyen dentro del aula. Tomar una currícula a priori o un programa de trabajo a priori descontextualizado de los saberes y de las historias de los alumnos de la escuela es un error, porque ahí sí genera una construcción colonizada de este saber en el arte. Y yo creo que en esta deconstrucción que implica tomar estos contextos, hay que ir entramando nuevos diseños curriculares que necesariamente van a ir modificándose en el tiempo. No es una tarea sencilla, es una tarea compleja porque atiende muchas diversidades. En ese sentido, digamos, el saber no está en un solo lugar, en este caso en el rol del docente, sino hay un montón de saberes que están siendo puestos en juego y construidos de manera dialéctica dentro del aula. El docente toma el rol de coordinador y en esa mirada y en esa escucha construye sus estrategias y sus modos de evaluación. Ahora, esto no puede pasar desapercibido como una anécdota que pasó en tal o cual aula, sino que debe ser registrado necesariamente incorporado al proyecto institucional. Ese es el modo que nosotros vamos encontrando, que por supuesto nos lleva a múltiples discusiones con distintos actores institucionales.
con actores institucionales, profesores sobre todo, pero también alumnos, no docentes, directivos, etc. Porque no es una manera cómoda. Yo no construyo mi programa de trabajo a priori y lo comparto o lo paso a los estudiantes, sino que lo voy entramando en función de estas cuestiones que ellos mismos traen. No es psicoanalítico lo que estoy diciendo, es puramente pedagógico, pero en los discursos de lo que circula se van entramando estas dificultades, estas ausencias, estas violencias que se han sufrido, que se han trabajado, tanto sea de género, como laborales, como de otro tipo, y si bien no son explicitadas, porque obviamente son del mundo privado de cada uno, también pueden ser retomadas o resignificadas en función de una reflexión en la construcción de una estética futura, ¿no? A la luz de las herramientas que se van construyendo. Es no solamente pensar en la construcción crítica del contenido, sino considerar a todas las personas involucradas en este proceso de enseñanza-aprendizaje como sujetos críticos, ¿no? Tal Y cual. esto de dejar de considerar al estudiante como un receptor para empezar a considerarlo un articulador más de ese proceso. Lo citabas a Paulo Freire, que de algún modo, como decías, se volvió a instalar como el gran referente en esto. Bueno, en el contexto de él era del oprimido, pero en esto de empezar a considerar a los sujetos activos de su propio aprendizaje. Algo que, digo, se ve por ahí en otras disciplinas y se pone en cuestionamiento, pero a veces en el mundo de las artes, que parece que es un mundo de tanta libertad y de tanta expresión, sin embargo, todavía seguimos articulando las experiencias áulicas con esta palabra que usabas vos hoy al principio, desde lo decimonónico, ¿verdad? Como si no hubiera pasado todo el siglo XX de revisión de lo disciplinar, de las experiencias y también de la construcción subjetiva de esas mismas experiencias. Rocío, teníamos una preguntita para cerrar. Sí, Pablo, Si me perdón. dejas, puedo agregar algo más. Yo no Puede, estoy por tan de supuesto. acuerdo que la enseñanza del arte sea una enseñanza de libertad. Yo te llevo 30 años en mi labor como docente y eso es un estereotipo desde muchos lugares pedagógicos y extrapedagógicos. Esto de que el artista es un ser libre, un colgado que está debajo de un árbol tocando un instrumento Un musical, bohemio sino que un no bohemio. No hay necesita nada. vivir de su profesión, que no No, y es muy necesita importante, vender aquello que le interesa o que instala como obra. tal cual. Y que debe ser interpelado como cualquier otro sujeto. Sí, sí, totalmente. Por eso justamente creo que llegó el momento de empezar a desnaturalizar esos estereotipos que yo creo, y creo que en esto coincidimos, nacen de nuestro propio entorno. O sea, hay Tal mucha cual. resistencia en nuestro propio entorno a reconocer que no hay una libertad como se quiere promover distinta de la que podría haber en otros contextos disciplinares, ¿no? Sí, para cerrar, queríamos preguntarte, Pablo, en relación con todo lo que nos has contado de los procesos que están realizando en la institución y los cambios y esta mirada de alguna manera descolonial que tienen, ¿cuáles son los proyectos que surgen en torno a ese proceso y en torno también a una pospandemia? Bueno, yo creo que el desafío de la pospandemia es un desafío grande. Nosotros tenemos múltiples discusiones hacia adentro de la gestión, digamos, en función de que no es solamente llamar a los alumnos por teléfono que vuelvan y ya, porque la pandemia ha dejado múltiples dolores, tragedias, pérdidas de personas queridas, del entorno familiar, personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Nosotros estamos llevando adelante en Quilmes un proyecto artístico que se llama Con la mirada en el nuevo mundo. Tiene un título abierto y lo estamos trabajando a nivel primario y secundario para que los chicos puedan contar a través de una construcción metafórica cómo pasaron estos meses, este año y medio de encierro o de semi-encierro,
o de distanciamiento de sus compañeros y de la escuela. El proyecto tiene que ver más que con un anecdotario personal, con la posibilidad de poder repensarnos de nuevo y poder reconstruir, ¿no? Como si, bueno, pasó una plaga que todavía no se fue del todo y no sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Tenemos nuevas herramientas tecnológicas, herramientas digitales para trabajar la educación artística en todos los niveles. Por un lado eso. Por un lado tenemos muchas cosas que contar, porque estamos seguros que la sociedad no vuelve del mismo modo a la normalidad. Vuelve de un modo diferente y esto trae nuevas complejidades que habrá que indagar. Y creo que la educación artística tiene que hacer su aporte. Les digo algo, durante la peor parte de la restricción de la cuarentena estricta, nosotros habilitamos un canal de YouTube que se llamaba Quilmes Educa para que los profesores nos envíen videos de sus tareas de todas las áreas, matemática, prácticas del lenguaje, artística, ciencias. De lo que más nos ha llegado material es de artística. A nosotros nos dio la pauta de que se trabajó mucho o que era muy atractivo para los estudiantes contar lo que pasaba a través de algún discurso metafórico. Todos estos elementos que nosotros atesoramos los estamos reviendo, repensando y creemos en esta mirada que hablábamos hace un rato de contextualizar los aprendizajes. Creo que en un punto es terrible lo que ha sucedido, pero en otro punto nos da una oportunidad de reconstruir una propuesta de enseñanza artística. No volvemos mejores, pero tenemos la oportunidad de dar una discusión con nuevas herramientas acerca de la necesidad de construir aprendizajes situados, contextualizados y, como dicen ustedes, obviamente descolonizados. Cuando hablamos de puesta en contexto, nos olvidamos del eurocentrismo. Estamos pensando en el aquí, ahora y en nuestro entorno. Y eso estuvo muy potente en la mirada de los estudiantes, de los chicos y de las chicas y de toda la sociedad. Entonces, es una gran oportunidad. Soy moderadamente optimista. Veamos qué sucede. Ojalá que sí. Si acompañara el financiamiento, ¿no?, y el mejoramiento de la infraestructura, que son los dos grandes atrasos que tenemos en la educación argentina históricamente, si eso lograra empezar a acercarse un poco a lo que son las necesidades reales de los docentes, los no docentes, los estudiantes, creo que ese camino que vos estás marcando es el que necesitamos, ¿no? Empezar a pensarnos de una manera situada y comprometida, porque lo que vos estás planteando es eso, dejar de pensar en contenidos teóricos que se vuelcan adentro de un aula que está vacía para empezar a pensar contenidos que se construyen desde la propia experiencia áulica y que en todo caso lo que tienen es una conexión en red con esos otros niveles que también integran el sistema educativo. Mucho para trabajar entonces, Pablo. Así es, tenemos herramientas, tenemos una ley de ESI que no es nueva, que hay que ponerla a trabajar completamente. Tenemos la Ley Nacional de Educación del 2006, que también hay que ponerla a trabajar completamente. No nos faltan herramientas, nos faltan por ahí unas actualizaciones operativas, y en eso estamos. Así que esperamos tener mejores perspectivas, ¿no? Por ahora son expectativas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Bienvenidos. Estamos en otro espacio de diálogos de este primer simposio internacional de arte y descolonialidad. En este caso, en el diálogo de arte y territorio, experiencias didácticas descoloniales. En esta ocasión nos acompaña María Eugenia Loaces, que es docente en artes en varias instituciones, ¿no?, del conurbano bonaerense. ¿Cómo estás, María Eugenia?
Muy bien, bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Muy interesante el debate. Vamos a tratar de hacer algunos aportes desde la experiencia, más que nada. Bueno, sí, he transitado por distintos niveles, secundario, terciario, universitario. Actualmente soy docente de la UNLAM, de la Universidad de La Matanza, en arquitectura. He estado en estética en la UBA, en diseño, con Mónica Caballero, en una materia muy linda que justamente aborda problemáticas de descolonialidad también. En la Escuela de Artes Visuales Antonio Berni y en la ESEA de Artes Visuales, que es un secundario. Así que hay como un abanico de diferentes versiones pedagógicas y de contacto con chicos de diferentes edades, muy nutritivos, porque son todas experiencias distintas. Y en ese sentido, ¿cómo podrías decir que el territorio se conecta con la experiencia en el aula? ¿Cómo te conectas vos con el territorio y con la comunidad inmediata? Yo creo que no hay posibilidad de no conectarse, o sea, invertiría la pregunta. Creo que todo lo que hacemos, y esto involucra a todas las áreas de la cultura, no solamente la educación y las artes, que son las que nos convocan acá, siempre partimos, aunque no sea consciente, de una situacionalidad, de un estar aquí y ahora que se manifiesta a veces en nuestra propia educación, en nuestros recorridos personales que hemos hecho, en nuestras cuestiones atravesadas por las épocas, por los espacios por los que hemos transitado. Así que aunque no querramos, estamos situados permanentemente, y esa es también la problemática, porque a veces el no reconocer esta situacionalidad hace que la educación, y hablo en general también, venga como un conocimiento de afuera, ¿no? Lo que Puya habla de la doxia y la noesis, ¿no? Nuestra doxia y nuestra noesis desvinculadas y contradictorias, porque nuestra doxia, que es nuestro vivir existencial de todos los días, no se conecta con ese conocimiento que parecería que es universal y abstracto, que nos llega desde afuera, ¿no? Y en el caso de nuestras instituciones particulares, estas en que yo trabajo y creo que en general, hay un diseño curricular que es un diseño que está pensado desde estos universales abstractos, ¿no? En términos de Casalla, que tienen como el punto de partida que es generalmente Europa. Y en artes particularmente se hace siempre el recorrido desde los movimientos históricos europeos, y a partir de ese recorrido, a veces, muy pocas veces, porque siempre en los programas están al final de año y nunca se llega, aparece Latinoamérica y Argentina, ¿no? Así que bueno, partimos de esa problemática. Tratando de remontarla. Sí, me imagino y nos imaginamos con Rocío que la pandemia habrá implicado un desafío, como para todos, pero en particular el tema de la enseñanza. Siempre ponemos el ejemplo, ¿no? Tantas películas que hay de apocalipsis zombie o lo que sea, pero no hay clases virtuales en medio del apocalipsis zombie. Claro, no. ¿Qué desafíos representó para vos y para, digamos, tus colegas, en la medida que vos conocés, enseñar en pandemia? Y también, ¿qué cosas buenas, de algún modo, nos va a dejar esto de haber incorporado la pantalla al espacio áurico? Bueno, desafíos muchísimos vinculados con lo tecnológico, con la disponibilidad de los medios, con la llegada a los chicos, que en muchos casos fue muy difícil. También de pensarnos en otra forma de comunicar. Hay muchas materias de las escuelas de arte que tienen una necesariedad del cuerpo, ¿no? Del taller, del estar, del conectarse, y eso se vio totalmente obstaculizado. Incluso hay materiales, por ejemplo, la prensa de grabado que utilizamos, que eran imposible suplantarlas por otras cosas, ¿no? Eso como cuestiones del orden práctico, si querés, pero que traen aparejadas cuestiones en el aprendizaje y en los vínculos. La pérdida del cuerpo sigue estando presente hoy, yo creo. Nos está costando mucho recuperar el cuerpo. Quedamos todos como aplanados y
de alguna manera desconectados corporalmente, físicamente, ¿no? Se nota en las aulas. Hay algo de esto que todavía se está recuperando. Los vínculos entre los chicos, los vínculos entre docente y estudiante, estamos como en un tiempo de recomposición, de volver a pensarnos y encontrarnos en el espacio del aula. Creo que a la vez fue un desafío histórico, que no sé hasta qué punto lo pudimos aprovechar. Me da un poco de pena pensar que volvemos a foja cero ahora, recuperando el aula, porque se plantearon muchas cuestiones y se pusieron en juego, se pusieron sobre la mesa problemáticas que venían siendo anteriores a la pandemia, ¿no? Y que también tiene que ver con esta mirada eurocéntrica de una educación gestada en la década de la generación del 80 y que arrastramos, ¿no? Digamos, como un modelo pedagógico pensado con modelos europeos, con sus distintas variantes, ¿no? Pero que todavía es vigente y que no tiene que ver con nuestra situacionalidad. Y este modelo moderno, yo creo que la pandemia lo puso en jaque, y hubo que resolver otras cosas, como por ejemplo trabajar por proyectos, armar unidades temáticas con otros docentes, trabajar con menos chicos al principio cuando teníamos las burbujas, y todas esas cosas eran reclamos que ya estaban pendientes, ¿no? Entonces, esa posibilidad de replantearse la educación como el encuentro con otro, el encuentro cultural de una generación con otra, situada, el encuentro que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con lo existencial, que después se traduce en conocimiento, de golpe se vio como una necesariedad a partir de que no lo teníamos, ¿no? Y pudimos decir, no existe la educación virtual. No existe la educación virtual. ¿Por qué? Existe un modo de transmisión de información, fantástico, pero la educación es mucho más que eso, ¿no? Yo espero que se pueda hacer un balance un poco más profundo, que se pueda parar la pelota y no volver a foja cero, y que todas estas cuestiones que estuvimos debatiendo en estos años ya de pandemia, se puedan rescatar, y se pueda barajar y dar de nuevo, ¿no? En relación a qué significa esta palabra educación, ¿no? En nuestros ámbitos, además, con la diversidad, la heterogeneidad de chicos y de adultos que se plantea hoy, ¿no? O sea, no es lo mismo un chico que vive en una situación precaria que un chico en la escuela privada. O sea, ahí se armaron contextos totalmente distintos que hay que atender de esa manera, ¿no? Particularmente. Así que bueno, creo que la tecnología, por supuesto, es un aporte importante. Ojalá tuviéramos tecnología en las escuelas para poder hacer una cosa mixta. Ahora nos pasa que todo lo que armamos, digital y virtual, no lo podemos aplicar en las escuelas, porque en las escuelas no tenemos Wi-Fi, por ejemplo, ¿no? En las escuelas públicas, o en los profesorados, ¿no? Así que bueno, es un tema todavía como para revisar, me parece. En realidad, la pandemia obligó a que las agendas hegemónicas visibilizaran finalmente los atrasos en términos de inversión, de presupuesto, de salarios, de revisión también de los contenidos. Esto que vos decís, nos seguimos formando muchas veces como docentes y seguimos trabajando en el aula con modelos escolares decimonónicos, que además siguen construyendo la idea de la enseñanza como un relato que tiene que ser trasvasado, ¿no? Parece que no hubieran pasado los últimos 50 años de Freire en adelante con las revisiones en términos de pedagogía crítica y demás. Pero bueno, desde tu experiencia, esto que vos decís de valorizar el territorio, de valorizar el propio lugar, ¿cuáles son las estrategias que te parece que están a nuestro alcance para descolonializar ese proceso de enseñanza que vivimos? Yo creo que el primer paso es poder hacer un primer encuentro con uno mismo, digamos. Yo les propongo a los chicos que partan de
ese bagaje que tienen, digamos, de lo que culturalmente son. Y a partir de ese material, ¿no?, vivo, empezar a construir y a poder pensar en otras experiencias y poder conectar el hacer, ¿no?, esta palabra praxis que siempre está dando vueltas, ¿no?, que se concrete, digamos, ¿no?, que haya un hacer pensado y un pensar haciendo, ¿no?, en esa dialéctica que propone la palabra praxis. Digamos, ya sabemos que la reproducción de conocimiento no sirve para nada, y menos en el mundo de hoy, donde tenemos acceso permanente a la información y cuando querramos y donde querramos. Entonces, el desafío es poder, digamos, pensar, como dice Heidegger, lo próximo. Y a partir de ese arraigo de lo próximo, poder construir el marco existencial, lo que Heidegger diría el pensar de meditación, sobre el cual vamos a después desarrollar nuestro pensar de cálculo. La idea de pensar, digamos, la descolonialidad en el cotidiano y en el aula, un poco tiene que ver con una estrategia muy simple, que es pensarnos a nosotros mismos, ¿no? Pensarnos cada uno de los estudiantes y los profesores también, desde dónde partimos, ¿no?, de cuál es nuestro bagaje cultural, cuál es nuestro arraigo, ¿no?, nuestra conexión con lo próximo, como citaba de Heidegger, para pensar qué vamos a hacer, cómo vamos a producir, ¿no?, nuestro propio hacer. No es posible, digamos, establecer una estrategia de acción sin pensar a dónde queremos llegar, qué queremos decir, qué intencionalidad tenemos en el mundo con nuestro hacer. Así que creo que ese es el punto de partida, y desde ese posicionamiento poder abordar y entrar en un diálogo con otros espacios, con otros tiempos, ¿no?, un diálogo incluso global, pero partiendo siempre de la propia situacionalidad, ¿no? A veces funciona, a veces es complejo, porque hace falta como un tiempo de introspección y de poder conectarse con las propias experiencias, pero siempre es mucho más fructífero que una reproducción sin sentido de un contenido que es imposible apropiarse, ¿no? Para ir cerrando, Sí, podríamos conocer qué proyectos te parece que se vienen en este regreso, ya no digamos a la normalidad, porque no creo que eso exista, pero en esta pospandemia que estamos tratando de manejar, ¿no?, o de conocer. ¿Qué proyectos en los espacios áulicos, con esta idea de recuperar estos cuerpos aplanados de los que hablas, y también con esta idea de mantenernos con el ojo crítico puesto en la revisión necesariamente descolonial de los contenidos, te parece que surgen, ¿no?, a nivel de contenidos y también en relación con el desarrollo de las identidades y demás? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, no? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el camino se va a ir construyendo en la medida que lo caminemos, básicamente, pero es un devenir, ¿no?, que se va haciendo en la práctica. Pero creo que el gran desafío de los nuevos tiempos, y también un poco en todos los ámbitos, es lo relacional. Creo que ahí está el punto clave para poder recuperar o construir o reconstruir nuestra identidad, ¿no? Creo que la palabra comunidad, ¿no?, debería estar resonando en todos lados y ser como el punto de partida y de llegada de nuestras acciones, ¿no? La comunidad, no solamente física, ¿no?, que esa está costando todavía, sino una comunidad, una ecología cultural, digamos, una posibilidad de construir un ethos cultural propio, ¿no?, que resignifique o que signifique directamente esos espacios vacíos
lo que algunos teóricos hablan del significante vacío, ¿no? Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de educación? ¿Qué cosas están pegadas a esa palabra que queremos y qué cosas no, digamos, ¿no? Darle un significado propio. Lo mismo con el arte, digamos. El arte situado muchas veces se convierte en una versión individualista, en una versión que está mirando hacia afuera, intentando meterse en los ámbitos internacionales, ¿no? Yo desde mi hacer como artista plástica, como grabadora, es muy difícil producir arte, ¿no? Hoy por hoy, acá en nuestro país. O sea, vivir del arte ni hablar, ¿no? Y creo que la solución no va a venir nunca de afuera, digamos. No va a venir la varita mágica que nos va a tocar y va a decir, te compramos toda tu obra, sino que el proceso de comunicación y de producción es colectivo, y en todo caso el premio está en ese encuentro con el otro, digamos, ¿no? O sea, el arte siempre es relacional, no hay forma de que sea individual. El artista en su torre de marfil ya es una versión que no la podemos pensar nunca más, que nunca fue nuestra, además tampoco, siempre fue ajena. Así que creo que el gran desafío es poder producir en equipo, en comunidad, ¿no? Y ahí ya no estarían tan definidas estas instancias o esta simetría docente-estudiante. Es más un proceso de intercambio, donde nos vamos nutriendo, sobre todo que la brecha generacional ahora se nota mucho, digamos. Hay todos los últimos cambios en el mundo nos hacen distintos, ¿no? Muy distintos. A mi generación, por ejemplo, con la generación de los chicos. Así que yo aprendo mucho de ellos también. O sea, hay ahí un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? Para pensar el nuevo mundo que queremos. Y bueno, creo que esa es una buena síntesis. Estamos pensando el nuevo mundo que queremos. Estamos en ese trabajo, tratando como una muestra que se hizo a principio de la pandemia, curada por Andrea Yunta, pensar todo de nuevo. Es un poco el desafío, creo. Y ahí van apareciendo cosas. Buenísimo. Muchísimas gracias, Eugenia. No, gracias a ustedes. Bueno, nos Muchísimas encontramos gracias. en la charla cuando se realice la jornada. Muy Gracias, que interesante estés todo muy lo que bien. has Bueno, compartido. beso grande. Que estés bien. Un beso. Igualmente, chau, chau. Estamos en el marco del primer simposio internacional de arte y descolonialidad, presentando el espacio de diálogos. En este caso, el espacio se llama Arte y Territorio, experiencias didácticas descoloniales, y nos acompaña hoy la vicedirectora de la Escuela de Teatro de La Plata, Jazmín García Cetic. Muchas gracias, Jazmín, por acompañarnos. Investigación del proyecto PIBA, con el que organizamos este simposio, y también colega del mundo teatral. Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por sumarse. La idea es compartir algo de la experiencia que se realiza dentro de lo que es la escuela, en el marco de este enfoque descolonial que nosotros proponemos para leer un poco las artes en el territorio. Rocío, ¿te parece si empezamos con algunas preguntas? Sí. Como dijo Mariela, esta mesa se llama Arte y Territorio, y en ese sentido queríamos preguntarte cómo se conecta la enseñanza artística con las particularidades de su comunidad y de su territorio inmediato. Bueno, en principio pienso que el arte es algo que interpela a la noción de identidad, ¿no? Tanto subjetiva como colectiva. Y también es una herramienta de transformación social. Entonces, los elementos constitutivos con los que dialoga y construye objeto son la historia, la política, la cultura popular,
la construcción social, y desde ahí es creadora de una construcción material, un objeto de arte que desde una dimensión poética y metafórica de la realidad, digamos, entra en diálogo con lo preestablecido, pero en función de una posibilidad de construcción de conocimiento, y a partir de ahí dialoga con su comunidad, ¿no? En nuestro caso, nosotros formamos técnicos y técnicas y técnicas en lo que es actuación, vestuario, escenografía, maquillaje, y también docentes de teatro, docentes de arte en teatro, y concebimos que todas esas profesiones tienen justamente la responsabilidad de ser, digamos, roles que intervienen en el tejido social desde esta mirada crítica divergente, bajo un pensamiento, digamos, revisionista, y que a partir del ejercicio de su profesión pueda entrar en diálogo para justamente llevar adelante el ejercicio de su profesión con una mirada distinta, y desde ahí construir y transformar la sociedad, ¿no? En lo que respecta a la Escuela de Teatro en sí, es una institución que tiene ya 73 años, cumple este año de historia, y que siempre estuvo muy vinculada a la sociedad de La Plata, ¿no? En relación a, por ejemplo, las grupalidades de teatro, los grupos de teatro independiente, el tejido artístico que conforma lo cultural social, y siempre tenemos proyectos en una dimensión sociocomunitaria que articulan de alguna manera con lo que nosotros creemos que son, digamos, cuestiones importantes desde las cuales, como una institución formadora, poder ir construyendo un vínculo con la sociedad en base a determinadas cuestiones, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, una articulación con todo lo que son secundarias orientadas en arte. Tenemos proyectos de articulación con la Universidad de Medicina, tenemos con la Facultad de Artes Audiovisuales, tenemos un proyecto de accesibilidad cultural en el que articulamos con organismos gubernamentales y no gubernamentales también. ¿Qué más? Bueno, intentamos, digamos, tenemos un área de extensión sobre teatro y ciencia, entonces intentamos articular, incluso con proyectos propios de la institución, como ser el Festival de Teatro Local que hacemos, que se llama Resiste, que esta es su tercera edición, va a ser ahora en breve. Intentamos poder articular con el tejido social en base, obviamente, a ejes que constituyen el proyecto institucional, pero que se vinculan y se relacionan con los intereses del territorio. En ese sentido, Jazmín, ¿qué desafío podrías decir que implicó la pandemia, ¿no? Específicamente para lo que fue la escuela y para lo que es la disciplina teatral? ¿Qué desafío y también qué cosas nos dejó esto de haber pasado a la pantalla, ¿no? Que seguramente aceleró algunos procesos de virtualización que venían muy postergados? Digo, perdón, reconociendo que hay una enorme desigualdad en el acceso a recursos, en problemas de conectividad, de presupuesto, de infraestructura, pero bueno, también tratando de ponderar algunas transformaciones que quizás se agilizaron. Sí, bueno, en principio creo que lo que visibilizó fue la importancia de la educación, ¿no? De poder garantizar la continuidad pedagógica y la formación de estudiantes, en este caso en arte, aún en la peor de las situaciones, inimaginada como un estado en pandemia, ¿no? Eso, como vos decís, visibilizó también una desigualdad de acceso a determinados recursos, una desigualdad social, en lo que es el acceso a recursos tecnológicos, a dispositivos, como a conectividad. Pero a pesar de eso, que pienso que por suerte igualmente sucedió en un momento en el que estamos gobernados por un gobierno nacional y popular, y no por un gobierno neoliberalista que hubiese sido terrible, donde
en representación del Estado se piensa en la adquisición de derechos y de oportunidades, ¿no? Y de poder paliar estas cuestiones de desigualdad. Pero fundamentalmente lo que produjo fue la revisión de una metodología de enseñanza que quizás era una única posibilidad más hegemónica de un modelo de enseñar y aprender, y que tuvimos que repensar con nuevas estrategias didácticas, con nuevos recursos y metodologías, cómo continuar la enseñanza, y sobre todo en nuestro caso, donde en el teatro en sí, el cuerpo, el encuentro, el convivio, son como elementos constitutivos. Bueno, fue todo un desafío pensar cómo los contenidos curriculares y digamos, el objeto de estudio y de enseñanza podía ser garantizado para un aprendizaje en una coyuntura no deseada, ¿no es cierto? Pero buscando las herramientas y nuevas metodologías, que también lo que visibilizó fue eso, como una cuestión de, digamos, generacional incluso en el uso de determinadas herramientas, que bueno, estaba como desfasada entre el rol docente y el rol de ser estudiante, y que bueno, hizo que sí o sí nos tengamos que actualizar, que tengamos que rever nuestras metodologías, que sean múltiples y que no sean únicas los modos de enseñar, y que también se adapten a las circunstancias y a las posibilidades de cada sujeto, ¿no? Y que no estén, digamos, homogeneizando una única manera de enseñar y de aprender. Y hablando de enseñanza, me gustaría preguntarte si vos considerás que hay una enseñanza eurocéntrica de las artes, y en todo caso, ¿cómo es que se descolonializa ese tipo de enseñanza? Sí, yo considero que sí, en las artes, como en toda nuestra cultura, digamos, partimos de una educación eurocentrista, y que estamos en un revisionismo intentando poder deconstruir y revisar ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con el territorio, con lo latinoamericano, con el reconocimiento de nuestra propia identidad y cultura popular, y que en ese sentido, a ver, los diseños curriculares, en la mayoría de los casos, no en todos, pero por ejemplo, a excepción del profesorado, que es el diseño más actualizado, datan del siglo pasado, ¿no? Del año 99, y que si bien esta deconstrucción y esta mirada decolonialista está abordada más que nada desde los proyectos institucionales, sus ejes transversales, ¿no? Desde la intención de cada docente a cargo de cada espacio curricular, todavía falta poder actualizar y revisar los contenidos de la currícula de cada carrera, como para que puedan estar sí o sí garantizando el pasaje por determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestra propia cultura y no tanto con la eurocéntrica. Y no solo los contenidos, ¿no? También hay una interpelación a las identidades, a los sujetos que están involucrados en ese proceso. ¿Cómo te parece que algunos recursos como, por ejemplo, la ESI, ayudan a descolonizar también, así como a deconstruir lo heteronormado y determinadas visiones que también estaban naturalizadas, esto que vemos mucho en literatura y en el teatro, ¿no? Que pareciera que solo hubo dramaturgos hombres a lo largo de los últimos 800 años, al menos cuando uno mira los programas de contenidos obligatorios, ¿no? ¿Cómo te parece que herramientas como la ESI y otras que quizás nos puedas comentar ayudan a deconstruir quizás esa visión colonial? Sí, me parecen herramientas y ejes fundamentales, y en nuestro caso son transversales a lo que es el proyecto institucional, ¿no? Digamos, por un lado tenemos como tres ejes fundamentales que tienen que ver con justamente la ESI, la perspectiva de género, la accesibilidad y, digamos, la mirada latinoamericana. Esto es muy reciente porque somos una gestión nueva también en la escuela, tenemos
inauguramos en pandemia nuestra gestión prácticamente, pero bueno, esos son los pilares fundamentales y transversales de lo que es el proyecto institucional, ¿no es cierto? La perspectiva de género. Bueno, hoy que mencionaba otros proyectos, tenemos proyectos al interior incluso de espacios curriculares que tienen que ver con teatro y género, mujeres y disidencias, en la teatralidad, intentamos que el abordaje de todos estos aspectos, como ser un proyecto de accesibilidad, puedan de alguna manera tener un impacto directo al interior de cada espacio curricular, la perspectiva, el enfoque en el que se abordan esos contenidos y esa metodología de enseñanza, como para que no, para poder, por sobre todas las cosas, esto que mencionaba hoy, ¿no? Crear sujetos críticos, comprometidos con lo social, que puedan reconocer y construir su propia identidad, y que esa construcción sea verdaderamente esté emancipada, ¿no es cierto? Que no esté dada por una cuestión de una mirada institucional, sino que sea creada por el propio sujeto, sujeta, sujete, en lo que es su trayectoria en formación, pudiendo tener a partir de estos ejes una mirada crítica de su construcción identitaria. Rocío, tenemos una pregunta más. Sí, iba direccionada ya a modo de cierre y en relación con lo que ya estabas comentando, Jazmín, sobre los proyectos que que están surgiendo en el espacio, en tu institución, ¿no? Particularmente en la institución donde trabajas. En el marco de la post-pandemia y en el marco de estas revisiones eurocéntricas, si se puede decir, ¿qué proyectos tiene la institución? Bueno, tenemos un proyecto de accesibilidad. En este momento estamos articulando con una universidad de Misiones de lengua de señas. Tomamos contacto con lo que es la Biblioteca Braille de la provincia de Buenos Aires y una organización no gubernamental que se llama SILSA, y creamos un proyecto de accesibilidad cultural, pero por supuesto focalizado sobre la accesibilidad en las artes escénicas, ¿no? Que es algo que está teniendo, digamos, este año fue el inicio del proyecto, pero impacta directamente sobre el contenido y sobre la producción estética de contenidos en las carreras de los estudiantes. Por otro lado, continuamos con lo que es el Festival de Teatro, que estamos verdaderamente dándole este enfoque latinoamericano. Hemos tenido la presencia de grandes teatristas, investigadores del teatro, creadores y creadoras que son de países hermanos. A partir de allí estamos conformando una red de universidades de teatro latinoamericano, en una vinculación muy fuerte que hicimos con el Instituto de Artes del Espectáculo de acá de la Argentina, y seguir continuando generando ciclos con lo que tiene que ver con género, diversidad y perspectivas de género. Y bueno, estas articulaciones con la universidad, que creemos que también son muy importantes y que fortalecen y tienen impacto en la trayectoria de los estudiantes. Bueno, muy interesante. Nos dejaste mucho para pensar, porque realmente entendemos que de todas las artes, el teatro tiene, a veces también lo tiene la música, ¿no? Esto de que en las otras artes está la obra sola, ¿no? Y en el teatro está la corporalidad del artista presente, ¿no? Más allá de que pueda o no haber un objeto, pueda o no haber un texto, todavía el teatro tiene esa condición de presencia que también desafía, ¿no? los dispositivos tradicionales y nos obliga a repensar al cuerpo desde el cuerpo como territorio, al cuerpo desde lo político, ¿no? Al cuerpo interpelando no solo el cuerpo individual, sino el cuerpo social. Y bueno, esto de que ya desde la escuela, desde el espacio de formación, te estén invitando a pensar, bueno, primero que nada esto, ¿no? Que hay una escuela, que tenés un lugar donde podés organizar ese aprendizaje, pero también que podés empezar a pensarte desde la vinculación con lo social y con lo territorial, creemos que también es un camino
muy valioso a considerar, ¿no? Que las instituciones no se queden en sí, sino que hagan esto que también estamos haciendo en este simposio, construir redes desde las cuales podamos recuperar las experiencias locales, recuperar los proyectos parciales, que son los que hacen a la verdadera diferencia, ¿no? Sí, Muchísimas totalmente. gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Jazmín. Que estén bien, un abrazo. Bienvenidos. Estamos en el marco del primer Simposio Internacional de Arte y Descolonialidad, desarrollando arte y territorio, uno de los diálogos que queremos compartir en esta red de encuentros que estamos generando desde hace ya varios años con nuestro proyecto PIBA América Herida. En esta ocasión contamos con la presencia de Gabriela Suárez y Daniel Gismondi de la Escuela de Teatro de La Plata. Me acompañan en la coordinación de este diálogo Rocío Sosa y Casper Uncal. Bienvenidos todos, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal Mariela? Hola Rocío, Casper. Hola. Acá estamos. Muchísimas gracias ¿Quieren por la contarnos, invitación. Daniel y Gaby, su pertenencia institucional, bien cuál es el espacio de trabajo de cada uno? Bien. Yo soy profesora, soy docente en la Escuela de Teatro de varias cátedras. En este caso vengo a representar a las cátedras de actuación 3 y práctica escénica, que es actuación en el profesorado del 4º año, ¿sí? Con la que hicimos la producción. Y yo soy el titular de la cátedra del taller de integración de teatro y otros lenguajes, música, que lo tenemos integrado, trabajamos en forma integrada con actuación, con voz y con movimiento. Nosotros tenemos ahí un planteo de cátedra, bueno, que después vamos a charlar. A desarrollar. También comentábamos hoy con Daniel esto de cómo se fue decolonizando la educación, porque estos espacios, cuando yo egresé de la Escuela de Teatro, no existían, también fueron siendo armados y repensados en base a la necesidad de las producciones. Muy bien. Si te parece, Rocío, pasamos a la primera pregunta. Dale. La primera pregunta que teníamos para hacerles era, ¿qué es un cerdo, una jaula con antibióticos? Yo me río porque a mí me va a salir a hacer chistes y cosas, no soy muy estructurada, yo tengo acá no ven bien, pero yo mi doble vida, soy payasa también, estoy en un grupo de circo, que de ahí creo que te conozco, Casper. Entonces digo, viste, la formalidad de la universidad me hace ponerme más chistosa. Bien, claro, me genera eso. Mira, Un cerdo, una jaula con antibióticos es un proyecto de investigación que se realizó en el 2020 en pandemia, en el marco del aislamiento de COVID, donde estábamos todos súper aislados, no teníamos como ahora estas facilidades de producción, donde creo que, y Daniel debe compartir conmigo, no sé, caímos los docentes en un agujero negro de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Yo siempre pensaba y debatí, discutí mucho con colegas, no sé, críticos de arte, investigadores, teóricos, profesores de literatura. Yo les decía, nosotros somos la carne del teatro. ¿Cómo hacemos? Bueno, fue un trabajo que pensaba en esta pregunta en red, ¿no? Esto que comentábamos de cómo se integran, porque no es un trabajo solo de la cátedra de actuación, sino que acá trabajamos en conjunto 3 carreras, la tecnicatura de actuación, el profesorado de teatro y la carrera de escenografía. Dentro de la materia de actuación integramos con los lenguajes que dijo Daniel anteriormente, pero interdisciplinarmente trabajamos en la presencialidad con escenografía, vestuario y maquillaje, pero el año pasado las carreras se dividieron porque somos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con la cátedra de escenografía. Para lograr todo esto en las locaciones
tuvimos que aprender también como de otros lenguajes, ¿no? Del lenguaje audiovisual, del lenguaje del cine, porque nosotros no hablamos nunca de primerísimo plano, de un plano americano, de un desencuadre de cámara, de una iluminación. Entonces hubo como que andar, investigar muchísimo, repensar, algo que estuvo muy debatido. Si esto era teatro, nosotros estamos representando en este espacio a la Escuela de Teatro de la provincia de Buenos Aires, que está situada en La Plata. ¿Es teatro, no es teatro? Hubo un montón de gente que ya se encargó de hablar y desandar esos caminos. Y no, si tenemos que decir hoy por hoy, yo me hago cargo, lo firmo, no es teatro, porque el teatro tiene sus rituales y sus convenciones. Entrar a una sala, respirar, sentir un aroma, todo eso no lo tenemos, ¿no? Todo lo sensorial que nos da ya pisar determinado espacio teatral. Pero sí es actuación. Entonces nos aferramos fuertemente a que queríamos seguir actuando y a que teníamos que sostener un espacio que es, creo que el principal objetivo. Nosotros no podíamos elegir sí o no, como tal vez los estudiantes podían decir, bueno, no, este año lo dejo pasar, el año que viene nosotros teníamos que sostener la educación pública. Entonces ahí, bueno, todos en conjunto, articuladamente, aprendiendo. Jamás pensé que iba a estar tantas horas sentada enfrente de una computadora. Y hablando del producto que se logra, empezamos a trabajar con dos grandes ejes, ¿no? También repensando qué iban a hacer en sus casas, si tenían el espacio que tenían, algunos tenían la cocina, el baño, el comedor, adentro del ropero. Entonces yo tomé un material, propuse un material de Cantor para que pudieran trabajar también con el objeto como partener de la escena, porque no tenían a nadie con quien relacionarse. Entonces, esa investigación con el objeto y cómo ese objeto podía traducirse en un compañero o compañera de escena. Y el segundo eje era, tenían que presentar 2 trabajos a lo largo de un cuatrimestre. De que fue casi el segundo, porque en todo el primer cuatrimestre estuvimos aprendiendo qué hacer. Era utilizar el espacio más reducido posible, donde el cuerpo tenía que adquirir una modalidad mínima, ¿no? Después igual los vamos a invitar a que vean dónde está publicado en el canal de la escuela la obra, para que después les vamos a decir cuál es el link para que puedan apreciar de qué se trata eso. Entonces, un cerdo, una jaula con antibióticos, es, creo que, el fiel resultado de la pandemia. Yo veo ese producto y digo, esto sucedió en estas condiciones, ¿no? Y tomando, y cada estudiante desde donde le atravesaba la pandemia, ¿no? Entonces cada trabajo es muy diferente. Cuando nos enviaron un poco el resumen de lo que fue el proyecto, usaron una frase que nos interesó mucho, que es esto de atravesar la pantalla para volvernos comunidad, ¿no? Como para describir la experiencia en pandemia. ¿Qué les sumó a ustedes, más allá de que haces esta distinción entre actuación y teatro, que me hace acordar un poco a quienes dicen que ver cine en casa y en pantuflas no es ver cine, ¿no? Como asociando al cine no solo aquello que sale de la pantalla, sino también desde el punto de vista del auditorio, aquello que se vive de una manera especial. ¿Cómo lograron atravesar la pantalla para volverse comunidad? Compañero, ¿quiere o no quiere? Vamos los dos. ¿Me dedica esta pieza? Ahí está muteado, Dani. Estamos. Bueno, en realidad, como decía
la profesora, fue un desafío, digamos, frente a la incertidumbre de la situación en la cual nos encontrábamos, donde no sabíamos si íbamos a estar vivos en los meses siguientes del comienzo de la pandemia. Así que era realmente una situación de búsqueda de herramientas, un desafío importantísimo el enfrentarse a la virtualidad, a la pantalla, al tratar de ejercer la teatralidad, digamos, el reemplazar el convivio por el tecnovivio, ¿no? En términos eh, de Jorge Dubati. Pero el desafío nuestro fue básicamente encontrar las herramientas, encontrar las formas de, por un lado, sostener el contacto humano, sostener la cuestión que tenía que ver con la relación con los alumnos y las alumnas, la situación también por la que estaban atravesando en sus vidas privadas, digamos, no desatenderla. O sea, fue una suma de cosas que nos llevó varios meses de ir encontrando las herramientas. En ese sentido, digamos, el contacto el contacto a través del Zoom y a través de la posibilidad de visualizarnos en este distanciamiento que había, fue una herramienta poderosa porque nos permitió este acercamiento humano a pesar de la distancia, ¿no? De poder estar charlando incluso de las cuestiones personales que estaban ocurriendo en ese momento, los miedos y todas estas cuestiones que derivaron de la pandemia. Y por otro lado, paralelamente a eso, ir organizando estrategias como para poder concluir en un trabajo, en algo que se pueda concretar, algo que sea posible. Uno tiene en la cabeza el formato de una obra que dura una hora y que hay que ensayarla, y en ese momento había que empezar a pensar en pequeñas piezas, en ver cómo utilizar estas herramientas que nosotros mismos estábamos aprendiendo a manejar. Así que en ese sentido, yo creo que la pantalla de algún modo sumó la posibilidad de tener ese contacto, digamos, también con material de apuntes y con material un poco más teórico, si se quiere, que en el aula no ocurre, digamos, con esta facilidad, o no ocurría. Yo creo que a partir de ahora también las cosas van a cambiar en ese sentido, ¿no? Y le sumo Gaby. a esto, Dani, que estás diciendo, tan importante, porque yo creo que este año, por un sistema de autodefensa psicológico, nos olvidamos bastante lo que fue el año pasado, porque es un mecanismo de defensa, no de la psiquis. Pero a mí me emocionó, Dani, cuando dijiste esto, porque vos dijiste, tenían que presentar trabajos individuales, y sí, porque atendíamos en que día a día iban pasando cosas distintas, entonces no les podíamos pedir trabajos en dúo, porque, no sé, alguien levantaba fiebre, el otro tenía un familiar internado, la otra, o sea, sucedían cosas, fallecimientos inclusive. Entonces esto de decir, se volvió una red de contención donde yo creo realmente, y en esto me siento muy orgullosa de pertenecer a la comunidad de la Escuela de Teatro, porque se trabajaba en red, sosteníamos lo afectivo, y tampoco existe teatro sin que vos te puedas brindar emocionalmente y confíes en la persona que tenés enfrente. No digo por desmerecer, yo creo que lo pedagógico tiene que ir de la mano de lo afectivo, y no quiere decir que yo quiera a mi profesor o a mi profesora, sino que hay algo que nos une, lo empático, lo solidario, la sensibilidad, los gustos estéticos, etcétera, pero donde realmente uno tenía que ponerse en la piel del otro y decir, bueno, no tengo cámara, no tengo wifi, no tengo internet, me quedé sin trabajo. A veces nos abocamos mucho a pensar, sí, la verdad que estamos orgullosos y orgullosas de haber logrado ese producto que se vio como una obra en sí, de estas pequeñas piezas que se fueron armando como rompecabezas, pero también de todo ese trabajo, porque una cosa que nos pasó, que esto me hiciste acordar, Dani, es que estaban muy decepcionados, era su año de egreso. En el egreso en la escuela de teatro se trabaja con las 5 carreras entrelazadas y tienen su producción escenográfica, su vestuario, su maquillaje. Es el sueño, y no iban a tener nada de eso. Entonces, la única palabra de consuelo que se nos ocurría era decir, es en todo el mundo, está pasando esto en todo el mundo.
Sí, bueno, pero a mí me está pasando esto, a mí qué sé yo, ¿no? ¿No? Entonces, también afrontar esa desilusión y abrazarnos, ¿no? Y ir hacia adelante para lograr un producto en común. Y yo creo que estamos, y también creo que esa fuerza que nos dio ese año es la que nos sostiene a que este año recorrimos muchos espacios con la obra. Posterior a que ellos egresaron, como yo les decía, un espacio de residencia, ¿no? Presentarnos en jornadas educativas, en congresos a contar la experiencia, porque buscamos también antecedentes de educación en virtualidad. Había antecedentes de espectáculos en virtualidad, pero no de métodos de educación. Entonces, para nosotros, esto es dejar un antecedente en educación y en educación artística, muy importante. Entonces, eso también los animaba a decir, bueno, estos estaban súper agradecidos de participar en este encuentro y que con su obra y con la visibilización de ese trabajo, ¿no? Tan dedicado por la investigación, pero tan amoroso también. Ahí, ahí, hablando de la investigación y mechándolo con lo que dijo Daniel sobre el material teórico, que decía que se estuvo utilizando, a mí me gustaría preguntarles acerca de si es que ven una enseñanza textocéntrica, si ven que hay en el teatro específicamente hablando, ¿no? Y en todo caso, si lo viera, ¿cómo se descolonializa? Ahí te voy a dejar, Dani, pero voy a agregar algo que yo me había olvidado también de citarlo, inclusive cuando hablamos anteriormente, que es que se abrió un ciclo desde la Cátedra de Actuación de charlas y entrevistas a mujeres artistas de nuestro país. Entonces la primera artista que tuvimos, y también que no sea, yo no quería a nadie de Buenos Aires ni de La Plata, porque yo vengo de otra provincia y sé bien y viví la diferencia en esto que hablamos de todo lo céntrico, ¿no? De texto céntrico, todo es céntrico. Bueno, igualmente la primera invitada de lujo que tuvimos era Ana Alvarado por este tema del trabajo con teatro de objetos. Y eso también, porque las charlas y el ciclo de charlas, que después estuvo lleno de ciclo de charlas, pero yo decía, cuando estamos en la escuela, vamos al teatro, vienen artistas a visitarnos, y todo eso no lo íbamos a tener. Entonces era una manera de que ese espacio estuviera también, digamos, saldado con esas entrevistas, y que también ¿qué teatro se hace en Jujuy? ¿Qué teatro se hace en la Patagonia con ese viento permanente que está en los oídos y que a veces hace impacto en una obra? En el litoral. Y bueno, eso aportó un poco también hablando de esto de colonializar la educación. Ahí te doy el pase, Dani. Bueno, con respecto al teatro, al textocentrismo en la educación teatral, yo creo que en el teatro hay un fuerte textocentrismo, digamos, que no responde a las estéticas teatrales digamos, que están circulando, ¿no? Como que es como un anclaje en el pasado de un teatro que está como anclado, digo, porque hay una cuestión que es inherente al ser humano, que digamos, Chion lo analiza cuando habla de vococentrismo y verbocentrismo. Él dice el vococentrismo, uno en una cantidad de sonidos que está escuchando, si escucha una voz humana, presta más atención a la voz humana, digamos, hay algo que es ahí como inherente al ser humano, digamos, y en el verbocentrismo ocurre lo mismo, que él lo analiza como que si uno escucha un mensaje o lo ve escrito, lo primero que tiende a hacer es intentar descifrarlo, a ver qué es lo que está diciendo, poner una agudeza en la comprensión de descifrar ese mensaje. Digamos, ahí hay una cuestión que ya responde, digamos, a una cuestión más del ser humano. Pero por otro lado, hay también la realización escénica dejó de considerarse una expresión que derive del drama, del espectáculo. El espectáculo empezó, digamos, a identificarse ya con la performance y con otros modos de expresión, donde ya el texto de autor no tiene, digamos, el peso y el valor que tenía hasta finales del siglo
que pasó recientemente, ¿no? Desde la década del 60 empieza a haber otro reconocimiento, otra mirada del teatro. Y ahí aparecen las teorías de Lehmann con respecto al teatro postdramático. Y, digamos, empieza a haber otro debate con respecto a la teatralidad, ¿no? Entonces, también empieza, en mi entender, a aparecer un fenómeno que ese sí nosotros lo incorporamos fuertemente en la cátedra, que tiene que ver con una horizontalización de las artes, ¿no? Donde ya las especializaciones las barreras entre las especializaciones empiezan a caerse, y todas las artes empiezan a tener un poquito de todas, ¿no? Empieza a haber como una interdisciplina artística muy fuerte. Digamos, eso también es un fenómeno que acompaña con esta ruptura de la centralidad del texto de autor en el teatro, y empieza a aparecer algo que, bueno, que si bien estaba ya en la historia, digamos, de Wagner, ya hablaba de la obra de arte total, o bueno, en la década del 50 empiezan a producirse fenómenos de arte contemporáneo, con Fluxus y con determinados movimientos que empiezan a abrir también a romper esas barreras, a precipitar ese rompimiento entre los compartimentos estancos de las especializaciones artísticas, y ahí empieza a aparecer otra mirada de lo artístico. Digo, en eso el textocentrismo atrasa, está como en un lugar anclado hacia antes de finales del siglo XX, ¿no? Nosotros en la cátedra nuestra trabajamos integrando las cátedras de voz, movimiento y música con actuación, como una mirada de producción artística, donde los alumnos están poniendo en juego los saberes, digamos, todo lo que aprendieron desde el FOBA, desde los años anteriores, y donde ellos empiezan a tener, digamos, una decisión compositiva sobre esos materiales. Nosotros lo que vamos haciendo como docentes es ir guiándolos, llevándolos, y también, digamos, rompiendo estas cuestiones tan estancas, ¿no? Con respecto a las prácticas. Y digamos, esta práctica integrada a nosotros, digamos, los que nos promueve son, por ejemplo, que el estudiante tenga más iniciativa a la hora de tomar decisiones, por su propia cuenta, ¿no? Les desarrolla la habilidad de encontrar múltiples soluciones a los problemas que se van planteando, la obligación de buscar diferentes caminos procesuales para ir encontrando a ver hacia dónde van las soluciones. Y bueno, eso también es un ejercicio artístico que es interesante y que nosotros lo consideramos importantísimo, sobre todo que genera también, a ellos los obliga también en ese ponerse activo frente a la creación, empiezan a mirar también su propio entorno. Entonces ahí empezamos a descolonizar también un poco el imaginario artístico y a pensarnos en nuestro medio, en nuestro entorno, en nuestro lugar, en nuestro teatro, en nuestras vidas, nuestra cultura. Y en lo que queremos decir hoy, porque a veces hablamos, está muy bien, Lorca dijo lo que dijo en el momento, es un clásico, es impecable, pero hoy, ¿qué quiero decir? Inclusive, aunque yo tome la obra de Lorca, ¿qué quiero decir hoy con esa obra? No nos olvidemos que obviamente el teatro viene de la mano de la literatura y de los tres géneros. Entonces fue muy difícil, digamos, sacarlo desde ese lugar de género literario al drama. Y bueno, de ahí nacemos, no renegar con ese nacimiento que tuvimos desde la literatura, pero hoy, ya en el 2021, tenemos un montón de hibridaciones de disciplinas y esas fronteras ya se fumaron. Entonces, poder arribar y mostrarlo como proyecto final desde otro lugar. Rocío, tenemos una pregunta más para ir cerrando. No, vamos cerrando. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes por aceptar. Muchísimas gracias.
Más en forma, más feliz, ejercicio regular en el gimnasio, 3 días a la semana, ejercicio regular en el gimnasio, 3 días a la semana, ejercicio regular en el gimnasio, más en forma, más feliz, más productivo, no tomar el exceso. 20 años en este país, pero para el gobierno sigo siendo un migrante más. Y cuando me muera, van a decir, un migrante muerto. Y yo no me quiero morir así. No, yo no me quiero morir. Y que mis padres tengan que... ¿Quién anunció mi muerte? ¿Quién anunció mi muerte? ¿Quién? Supuestamente tu voz era la de toda razón, pero en tus ojos ya no había luz, ya no estaba el sol. Llamaba. Fui a su habitación y la encontré con tanta sangre. Jean Francisco, que se había dormido en el sillón. La llevamos al hospital. Solo yo me bajé con Amanda. Y acordamos que no diríamos nada. Amanda se desvanecía cada vez más. Como pude la llevé, pidiendo ayuda. Y con un miedo insoportable que me acusaran de algo. La llevaron a una habitación. El doctor volvió al rato. Me preguntó si sabía lo que le había pasado. Le dije que no. Que la había encontrado así en la habitación. Me dijo que había sufrido una hemorragia, producto de un aborto mal realizado, que no habían podido hacer nada. El teatro es hermoso. Sí, yo una vez hice un cursito y estuve actuando. Creo que cualquiera que tiene otra. Cualquiera puede actuar. Pero muy pocos tener el compromiso que se requiere. Habitar todo el tiempo en la incertidumbre,
está constantemente en uno. Indagando, indagando, indagando. Podrido que romanticen el arte. Podrido. El arte es cagarse de frío. Eso es. Bienvenidos. En el marco del primer simposio de Arte y Descolonialidad que estamos organizando desde la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, tenemos previstos estos encuentros a los que hemos llamado diálogos, en donde podemos conocer la obra de distintos referentes, investigadores, docentes, estudiantes que están trabajando en distintos espacios, especialmente en la región del conurbano bonaerense. El encuentro de hoy se titula Arte y Territorio, experiencias didácticas descoloniales, y nos permite conocer la experiencia de lo que se viene trabajando a la hora de enseñar artes en distintas instituciones de enseñanza secundaria, terciaria y universitaria. En esta ocasión estamos conversando con Gerardo Guzmán, el director del Conservatorio de La Plata. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, ¿cómo están? Mariela, Rocío. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Bienvenido. Muchas gracias. La idea es que podamos conocer a través de tu palabra un poco lo que ha sido la experiencia en estos últimos 2 años tan particulares que hemos tenido, con tantos desafíos provocados por un lado por la pandemia, pero también por la transformación de los sujetos que participan del proceso de enseñanza-aprendizaje, algo que se puso de manifiesto por ejemplo, a partir del desarrollo de la ESI, ¿no? Esto de necesitar implementar de una manera evidente los cambios en la construcción de las identidades de las personas que forman parte del proceso. Si te parece, Rocío, le formulamos a Gerardo la primera pregunta. Dale. Una de las preguntas que habíamos armado, Gerardo, era, como bien dijo Mariela, esta mesa se llama Arte y Territorio, entonces pensábamos cómo está conectada la enseñanza artística con las particularidades de su comunidad, ¿no? En este caso, el conservatorio y de su territorio inmediato. Bueno, el Conservatorio de La Plata es una institución, bueno, de muchos años, un poco pionera en la enseñanza artística, hasta yo diría de la Argentina, particularmente en la provincia de Buenos Aires. De hecho sí, constituye un poco el polo central del cual se irradió luego toda la educación artística de la provincia de Buenos Aires, que fue fundado en 1949. Bueno, y menciono esto porque desde esa fundación, que fue hecha por Alberto Ginastera, se propone un conservatorio un poco mediado entre una universalidad de prácticas. Cuando digo universalidad, hoy tal vez podríamos decir colonialidad de prácticas, porque creo que esa idea de lo universal fue una especie de falacia argumentativa que escondió en muchos casos colonialidades. Pero bueno, entendiendo este término como esa idea de lo universal europeo, ¿no? Por eso también a la hora de verlo hoy desde nuestros ojos, qué poco y qué acotado es esta idea del universal, en realidad. Y también con algunas prácticas situadas, que para los situados de esa época era tal vez la música contemporánea que se producía en la Argentina, ciertas investigaciones que ya se podían hacer sobre músicas de pasados un poquito más remotos a la modernidad, el Renacimiento, la Edad Media, y algo podríamos hablar de la música popular, que para ese entonces lo popular era centralmente el folclore. Se consideraba como que ese es el campo de lo popular. El tango quizás tal vez, pero no mucho más. De hecho, bueno, porque no había otras prácticas que habían surgido, ¿no? Otras músicas que habían surgido, como por lo menos en Argentina, con una fuerza tan grande
como es toda la música caribeña y lo latinoamericano, brasileño y demás, bueno, que no estaba del todo vigente, digamos, sobre todo por una cuestión también mediática. Entonces, bueno, ese devenir del conservatorio es un poco el que todavía hoy tenemos en la institución. No ha cambiado tal vez mucho ese imaginario entre la música académica de corte europeo, la incorporación de músicas populares, centralmente el tango y el folclore, y el jazz, que también hay algo de jazz en el conservatorio, y algunas prácticas de lo contemporáneo, de lo académico contemporáneo. La situacionalidad en ese sentido, tal vez yo diría que queda acotada un poco a las primeras etapas de la formación, ¿no? En los momentos del ingreso, cuando los estudiantes son recibidos en una institución formal de enseñanza de la música que pone un poco por adelante de todo el concepto de alfabetización, lectoescritura musical. Entonces, todos estos imaginarios que, por supuesto, yo entiendo que deben ser revisados en un sentido crítico, promueven en principio ciertas tensiones con lo que traen los estudiantes, ciertas prácticas, ciertas maneras de pensar la música, bueno, ciertas miradas y justamente producciones concretas, y lo que el conservatorio les ofrece. Es un tema que estamos tratando muy fuertemente ahora en la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires, porque se tiende a, en los próximos años recientes que van a venir, a realizar una reforma de planes de estudio, y los planes de estudio obviamente no son solamente contenidos, sino también son prácticas metodológicas, son posicionamientos ideológicos, son imaginarios, culturales, y en ese sentido me parece que es muy importante esta posibilidad de transformar ciertos conceptos, ciertos modelos, ciertos paradigmas que tenemos en la educación artística. Yo diría que es generalizado. El conservatorio, como está en un lugar como es La Plata, ¿no? de fuerte situacionalidad urbana, donde hay una universidad muy grande, muy importante, donde hay también una reciprocidad entre el interior y la propia ciudad de La Plata, una ciudad que apuesta a esta ciudad universitaria de estudiantes académicos de formación. Bueno, este choque del conservatorio tal vez no es potente, como en otros lugares más rurales, más del interior de la provincia de Buenos Aires, donde sí hay fuertemente diferencias, ¿no? Entre lo que la institución propone desde un lugar universal, entre comillas, y ese espacio que rodea a la institución en términos simbólicos y culturales. Una última cosita, la mudanza del Conservatorio de La Plata, de la calle 7 y 49, en pleno centro, en el año 2003, a un lugar, digamos, del fronterizo de la ciudad de La Plata, que linda con otras comunidades distintas, generó también una impronta en otro tipo de población que ingresó al conservatorio. Eso también fue interesante. Muy bien. Y si tuvieras que describir este último año y medio de pandemia en una frase, ¿cómo podrías definirlo? También considerando los aportes que la cuestión de la virtualidad sumó, ¿no? Realizó al proceso de enseñanza de las artes. Sí, yo diría que es el típico, me parece, no tenemos todavía tanta lejanía como para evaluarlo, ¿no? En detalle o en perspectiva, digamos, pero creo que fue una crisis hacia una innovación, ¿no? A una crisis que promovió una innovación, que promovió corrimientos, sacudones, bueno, dudas, angustias, pero que dio frutos y que sigue dando frutos en el sentido productivo. Nosotros, como carreras de arte, tenemos, bueno, en este caso con la música, esta idea de la producción musical, ¿no? Que ocurra algo en términos de una conducta, una experiencia musical, tocar, cantar, componer, improvisar, tocar con otros, estar en contacto, en fin. Este escenario, esta cosa performática que tiene la música, era lo más complejo como para atravesar en este momento de la virtualidad.
cómo enseñar un instrumento en virtualidad, cómo lograr un aprendizaje en la virtualidad y cómo también ser evaluado en la virtualidad y poder digamos, experimentar la situación performática en una virtualidad, llámese video, llámese Zoom, o etcétera. Entonces, esta invención, esta invención, digamos, en términos de cuestión pedagógica, no porque ya estaban inventados, pero sí la adecuación de estos dispositivos a la cuestión pedagógica de la música, con todo el concepto de distorsión que implicó el sonido, ¿no? Para poder ser captado, poder ser evaluado ese sonido en términos de formación, cómo era la frecuencia, bueno. La verdad que hemos tenido reuniones muy reveladoras con los docentes, porque han aparecido hasta nuevos contenidos educativos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los alumnos aprendan a grabarse solos, aprendan a escucharse, poder ya críticamente tener un cierto sentido de metacognición de lo que están haciendo, aún en etapas tempranas. Bueno, la verdad que los posicionó a los alumnos en un lugar de autonomía también muy importante, ¿no? Poder ser ellos también sus propios evaluadores para saber qué le mandaban al profesor de instrumento como producción propia. Entonces me parece que es una crisis hacia la innovación, ¿no? Hacia potenciar aspectos que yo creo que, y ojalá, no se van a dejar, aspectos y recursos y dispositivos didácticos que no se van a dejar. Un poco de eso creo. Rocío, ¿tenemos una pregunta más? Sí. Justamente en relación con lo que decías hace un rato, Cuco, de esta enseñanza eurocéntrica de las artes, ¿no? Queríamos volver sobre eso en relación con pensar, ¿no? De qué manera esa enseñanza eurocéntrica puede ser descolonizada. ¿Cómo lo pensás vos o cómo lo pensás vos en relación con la institución, ¿no? Conservatorio? Claro. Bueno, hablamos de esto en nuestro anterior encuentro con otros colegas, y creo que hay maneras diversas, ¿no? Son posicionamientos diversos, entendiendo en principio también situaciones de autonomía, de desarrollos estéticos y programáticos que tengan que ver con una autonomía, con una situacionalidad propia de lo argentino, de lo americano, y por qué no también lo de lo africano o lo de otros continentes, que también eso puede estar en la órbita de otras descolonizaciones. Pero en principio, bueno, lo propio, lo que tenemos como territorial, como historia, que es lo argentino y lo latinoamericano, me parece que tiene que tener una impronta. Por eso digo, está pensado en varios lugares, hay formas, lo hemos hablado mucho con mi colega y amigo Fabio Cifres, esta idea de la colonialidad de la audición, como puede también haber una colonialidad de la visión. Como, digamos, más allá de que sea Beethoven, Charly García o Atahualpa Yupanqui, digamos, cómo nuestro oído musical centralmente, está también colonizado desde muchas experiencias previas. Entonces, bueno, a esto le sumamos el tema de los contenidos estrictamente musicales, las obras, los repertorios, los autores, ¿no? Las maneras de acceder a la música a través de la lectoescritura únicamente en muchos casos. El músico profesional académico es aquel que lee, pero bueno, ahí también hay una paradoja muy grande con los músicos no académicos que no leen y que son grandes músicos. Entonces la lectoescritura se transforma también en un elemento de colonialidad en algún punto que inhibe o dificulta ciertos accesos a la música que los estudiantes muchas veces ya tienen, pero se le dice al profesor, no, si no lee o escribe no puede entrar al conservatorio, ¿no? Porque es la condición para ser un músico académico. Bueno, ese universo, digamos, yo creo que debe ser desarmado y deconstruido para poder dar lugar a otros tipos de prácticas. Entonces creo que son aspectos programáticos, concepciones de la educación que deben transformarse en los programas desde el inicio de la formación. Estos modos de audición, modos de acceso a la música deben ser modificados por otro tipo de prácticas más espontáneas, más grupales, colectivas, creativas.
y después poder empezar ahí a dar nombre a que los nombres que sean puestos de antemano. Es un lugar de nombres, es un lugar de nombres, todo tiene un nombre. Y cuál es su gramática estrictamente, no sé si es lo mismo, ¿no? Pero hay una gran cantidad de morfología, de nombres, de conceptos que circulan y que ya están como anclados y estructurados de una determinada manera. Bueno, eso también tiene que estar desarmado por las propias prácticas de los estudiantes y de los docentes. Entonces, bueno, por eso digo, son niveles diferentes, repertorios, maneras de presentarse ante el público, también lo performático y requiere una nueva manera de ser pensado. Hay experiencias en el conservatorio, hay experiencias innovadoras, muchos docentes, pero bueno, la idea sería poder generalizar, ¿no? Estas miradas hacia ciertas descolonialidades diversas, graduales, porque obviamente son años de prácticas distintas, ¿no? El desafío no es solamente en términos de los contenidos, como vos lo planteás, sino también en cuanto a la construcción de identidades, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos abordar esa deconstrucción o descolonización de lo identitario? Es buenísimo porque, bueno, nosotros este año hicimos una mini jornada ESI con una cantante o un cantante llamado Luchi, que creo que lo conocen o la conocen, que tiene a su cargo una cátedra de canto disidente en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, me parece que esa cuestión identitaria y sobre la subjetividad es también central abordarla, ¿no? Hay una larga tradición en la música académica de instrumentos destinados a las mujeres e instrumentos destinados a los varones. El año pasado, en un congreso muy interesante que se hizo en el Conservatorio de Astor Piazzolla, era impresionante la cantidad de directoras de orquesta que había en Argentina, prácticamente desconocidas, a las que se las invita a hacer un concierto como una manera de decir, bueno, démosle un concierto, pero es rara vez se transforman en directoras estables de orquestas, ¿no? Eso es muy raro que ocurra, se las invita, pero el director estable es un varón, ¿no? Bueno, en fin, desde eso a el tema de la voz, en el caso nuestro la voz es un elemento central para definir también subjetividades y nuevas identidades, maneras también de integrarse a una orquesta, maneras de ser pensado en el términos de roles que se ocupan en un determinado lugar. Bueno, no tenemos mucha experiencia en ESI, la verdad, también yo lo debo decir, no creo que es completamente conocido que si bien está la ley y hay evidentemente situaciones donde se promueven acciones, creo que son eso por el momento, al menos en provincia de Buenos Aires yo no conozco que haya espacios específicos de ESI que puedan trabajar el tema o que las asignaturas sean estudiadas en una perspectiva de género de una manera, digamos, realmente estructural. Puede haber contenidos, pero no están pensadas desde una perspectiva de género. Eso, bueno, creo que es una deuda importante para toda nuestra formación artística, ¿no? Bien, y para ir cerrando, ¿cuáles son los nuevos proyectos que van surgiendo en el espacio del conservatorio? Bueno, ahora, por el momento este año la verdad estuvimos muy pendientes de procesos, podríamos decir, esto es interesante, Mariela, porque se habló todo el año de contenidos prioritarios, ¿no? En el ámbito de la enseñanza. Nosotros la verdad que no hicimos un análisis nuevo de contenidos, de todo lo que venimos hablando anteriormente, sino que tratamos de ver lo que teníamos y dada esta situación de dificultad, virtualidad, dificultades de conectividad, falta de internet, familias numerosas, etcétera, etcétera, tratamos como de priorizar estos contenidos para que puedan ser dictados con la mayor, digamos, eficacia y pertinencia posible, ¿no? No hemos hecho un análisis muy profundo de nuevos contenidos, de todo esto que estamos hablando hasta hoy. Un poco la idea es eso, ahora tenemos
un proyecto del Instituto Nacional de Formación Docente que presentamos para hacer una especie de libro, si cabe el término, en todo caso sería mejor decir una publicación, en el que puedan, ¿cómo decir?, sistematizarse prácticas que se generaron en virtualidad para tener como una especie de cuaderno, de bitácora, de trabajos, de prácticas, de experiencias audiovisuales que puedan servirnos a nosotros para estos desafíos de los cuales estamos hablando y poder ver críticamente qué es lo que pasó en esta época de virtualidad. Siempre está el proyecto de generar los nuevos jardines en el Cervente hacia la música contemporánea. Estamos pensando para el año que viene los espacios institucionales, darles también una perspectiva diferente para generar otras formas de comunicación con los estudiantes y hacia otras prácticas. Bueno, el Conservatorio este año también está organizando un encuentro internacional de piano contemporáneo que se está haciendo con Brasil y Portugal. También está la Facultad de Artes como organizadora. Bueno, un poco esos son los proyectos que por el momento vislumbramos, ¿no? Digamos, optimizar un poco lo que hay y empezar a trabajar en otras perspectivas que la virtualidad, bueno, promovió, ¿no? Tanto el tema tecnológico como el tema de contenidos, metodologías y estas situacionalidades de las que hablamos. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Cuco, por compartir toda esta experiencia con nosotras. Al contrario, Ahora muchas gracias. vamos a escuchar a otros expositores y luego nos vamos a encontrar en un pequeño espacio virtual todavía para seguir debatiendo. Nos parecía que era lo que teníamos que tratar de potenciar en este simposio, que lo que busca es saltar un poco las barreras tradicionales autoimpuestas, creo, por muchas de nuestras instituciones, que en lugar de pensarnos a todos nosotros como parte de una red, porque en definitiva en los distintos espacios somos los mismos docentes con una formación común, con inquietudes comunes, a veces nos tienden a aislar, ¿no? Llegó el momento, creo, como vos dijiste, la virtualidad nos permitió empezar a saltar algunas barreras y bueno, encontrarnos y poder discutir acerca de los desafíos de nuestra práctica de la enseñanza en artes, creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Así que gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.